Entonces, como estábamos leyendo en el ejercicio, este recipiente se encuentra a 22 grados Celsius y lo que nosotros queremos saber es si se puede almacenar a una temperatura final de 45 grados Fahrenheit. Otro dato que nosotros lo tenemos que anotar es la presión atmosférica, que el ejercicio no nos dice, pero como es en la ciudad de La Paz, nosotros vamos a asumir que es 495 milímetros de mercurio. También nos da una presión máxima, es igual a una atmósfera. Esos son datos del ejercicio que yo me estoy colocando porque tengo que colocarme todos los datos, ¿verdad? Para que pueda así resolver más fácilmente. Que tenemos que considerar el nivel de referencia más bajo, ¿ya? En esta situación tenemos un tanque que tiene oxígeno. Todo esto que está con transparente es gaseoso, hasta que llega a este punto, donde podemos ver estas rayas plateadas, representa L1, que es milímetros de mercurio. Este líquido no se mezcla con el gas, es mercurio. Este de acá es agua y este de acá es queroseno. Ninguno de esos líquidos se mezcla, no son miscibles. ¿Qué presión tiene el oxígeno en estas condiciones iniciales? A esta temperatura inicial. Y luego voy a llevarlo a esta otra temperatura final. Vamos a hacer un balance de presiones en el nivel más bajo. Aquí ya tengo mi línea de referencia, porque este es mi nivel más bajo, ¿verdad? Entonces voy a llamar aquí punto A y aquí punto B. Vamos a igualar presiones, ¿ya? Que esto también ya hemos visto en la parte teórica. Presión de A es igual a presión de B. ¿Qué tengo en la presión de A? Tengo la presión del oxígeno, ¿verdad? Entonces yo voy a reemplazar por presión del oxígeno. No tengo nada más en esta parte. ¿Qué tengo en la presión B? Tengo la suma de estas alturas, ¿sí? Pero no se confundan, ¿ya? Estas son alturas verticales. Las vamos a representar con H. Y aquí tengo más la presión atmosférica. Estas alturas yo tengo que hallar de esta figura, ¿sí? Vamos a hacer semejanza a trigonometría. Bien, entonces yo me quedo con esta que va a ser mi ecuación 1. Me voy a hacer un gráfico de triángulo que yo voy a descomponer. Entonces, como les estaba diciendo que necesitamos graficar un triángulo rectángulo, yo ya me adelanté y grafiqué el triángulo. ¿De dónde lo saqué? Primero, nosotros podemos extender una línea vertical y extender esta línea horizontal y vamos a tener el triángulo rectángulo, donde L1 es la hipotenusa que está inclinada y esta altura vertical que les mencionaba al inicio. Aplicando funciones trigonométricas tenemos el seno de tita, que va a ser en este caso 70, que es nuestro ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, entonces de esta parte nosotros podemos despejar la altura 1. Se representa de la siguiente forma. Para reemplazar los datos tenemos que fijarnos que estén en las mismas unidades, ¿sí? Nosotros necesitamos una unidad de presión y conocemos PSI, atmósferas, milímetros de mercurio. En este caso nos conviene el milímetro de mercurio. Haciendo la multiplicación respectiva nos sale 122,16 milímetros de mercurio. Ahora haremos lo mismo para H2 y H3. Yo estoy volviendo a escribir la misma ecuación que teníamos aquí con H1, solo que para H2 con su respectiva subíndice, ¿verdad? Y tita se va a mantener el mismo. Tenemos que tener en cuenta que este es milímetros de mercurio, pero para L2 y L3 nos dan agua y nos dan queroseno. Entonces, por esa misma razón tenemos que usar una ecuación que va a convertir nuestras unidades de un líquido específico al mercurio. Aquí tenemos esta ecuación. La de verde es la que ya hemos visto en la parte teórica
reemplazando X por, en este caso, el líquido número 2. Bien, como estábamos diciendo al inicio, vamos a llevar este L2 y L3 a H2 y H3. Primero, L2. Tenemos 70 centímetros de agua, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazarlo en forma de milímetros, ya que sería en todo caso 700 milímetros de agua. Seno de 70 milímetros de agua. No se olviden de la unidad, por favor. Y ahora sí, vamos a usar esta fórmula de acá para convertir estos milímetros de agua a milímetros de mercurio. Y voy a despejar de esta fórmula. Mi densidad 2 me da aquí, ¿verdad? Agua. Es agua, entonces la densidad del agua. Ahora sí, densidad del agua es 1 gramo sobre ml por mi altura 2, que es 657,78. Todo esto sobre la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos sobre ml. Y de aquí yo puedo hallar mi altura 2 ya en altura de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces esta fórmula nos sirve para llevar de un líquido a otro. Vamos a hacer ahora para H3. 800, este ya está en milímetros, entonces yo no lo voy a cambiar. Milímetros de queroseno. Entonces, usando este mismo criterio, voy a llevar a altura de mercurio. En este caso sería la altura 13 es igual a mi densidad, densidad 3 es igual a mi densidad del queroseno. Densidad del queroseno nos dan de dato 0,82 gramos sobre ml. Y la altura 3 es este valor que hemos hallado. Y hasta aquí nosotros ya tenemos la altura 2. Al inicio hemos hallado la altura 1, ¿verdad? Ya teníamos en milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, como ya tenemos las alturas, lo que vamos a seguir es reemplazar en la ecuación 1, que era así. Entonces, reemplazando. Y la presión atmosférica nos dice que estamos en la Facultad de Ingeniería, entonces la presión atmosférica hemos dicho que era lo de La Paz, ¿verdad? 495. Nos queda esta presión que nosotros hemos hallado, es la presión cuando está a 22 grados. Eso nos decía en la condición al inicio. Ahora nos dice si podemos almacenar este mismo recipiente, pero a una temperatura final de 45 grados Fahrenheit. Entonces, lo que yo voy a usar es una de las leyes empíricas. Recordemos que son Boyle, Charles y Gay-Lussac. Para Boyle, yo sabía que necesitaba, ¿verdad?, temperatura y moles constante. Para Charles, yo necesito presión y moles constante. Y para Gay-Lussac, volumen y moles constante. Por esta diferencia de temperaturas, nosotros eliminamos a Boyle, ¿verdad? Porque son diferentes temperaturas, entonces no cumple. Presión y moles constantes. Aquí nos está hablando de una presión máxima y tenemos aquí una presión inicial, ¿verdad? Entonces tampoco es Charles. Y Gay-Lussac, el volumen constante y moles constantes. Este recipiente de acá tiene un volumen, ¿ya? Y está cerrado con estos tres líquidos. Nos está hablando de un recipiente rígido. Entonces vamos a usar Gay-Lussac. Esta es la ecuación de Gay-Lussac, ¿ya? Lo que nosotros vamos a considerar como
La presión 1 es esta que hemos hallado, ¿sí? Entonces voy a reemplazar, mi presión 1 va a ser igual a mi presión del oxígeno, esta de acá, y mi temperatura inicial, que es esta de acá. Muy bien, vamos a ponerle inicial aquí. Y mi presión del oxígeno final y mi temperatura final. Bien, ¿qué datos tenemos? Temperatura final, tenemos temperatura inicial y tenemos la presión, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es hallar mi presión final, reemplazando datos. Aquí tengo mis temperaturas, están en grados centígrados, pero yo siempre tengo que reemplazar sí o sí en Kelvin. Reemplazando a 675,24 milímetros de mercurio. Esto convirtiéndolo a atmósferas dividido entre 760 me sale 0,89 atmósferas. ¿Recuerdan que me decía la condición? Tengo una presión máxima de 1 atmósfera.